gusto saludarles, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Foro del 6. Es un placer compartir con ustedes esta mañana desde nuestros estudios en la colonia Palmira, en la querida capital de Honduras, Tegucigalpa. Qué bueno que nos acompaña esta mañana calurosa en la ciudad capital de Honduras, con colas terribles ya a esta hora de la mañana, complicaciones por todos los sectores. Esta mañana quiero compartir notas informativas con ustedes que han acaecido el fin de semana. Sin lugar a dudas, el tema recurrente será la visita de la señora Nancy Pelosi, presidenta del Parlamento estadounidense. Estuvo de visita el fin de semana en el país y se reunió con el canciller de la República, con algunas organizaciones no gubernamentales, se reunió con los empresarios, se reunió con varios sectores de la sociedad, incluso con la coordinadora de la plataforma de médicos y de maestros, que también estuvo en esta reunión con la señora Nancy Pelosi. Veremos qué va trascendiendo. Lo real es que no hubo reunión con el presidente de la República. El canciller ha dicho que eso se ha debido a que ha habido descoordinación en cuanto al tema de la agenda del presidente y la agenda que tenía programada la señora Nancy Pelosi. Ayer en Guatemala ha triunfado la derecha, ha ganado de nuevo la derecha en Guatemala. La señora Sandra Torres perdía el proceso electoral a eso de las 10:30, 11 de la noche, con un recuento del 85% de votos escrutados. Aventajaba el candidato inclinado un poco más a la izquierda, Giamatel, Alejandro Giamatel. Es un apellido no muy común. Estas son las celebraciones que se dieron ayer en Guatemala, cuando se declaraba ganador el candidato de la izquierda, si cabe un tanto este término en la política guatemalteca. Lo cierto es que la señora Sandra Torres ha perdido el proceso electoral, tomará posesión el próximo mes de enero en la hermana República de Guatemala. El otro país en el donde hubo elecciones fue en Argentina y sorprendentemente, Mauricio Macri ha perdido por casi 15 puntos. Dijo Mauricio Macri que está decepcionado. En esos términos, dice que está totalmente decepcionado de lo que ha pasado con el proceso electoral en Argentina. La expresidenta argentina iba en esta fórmula de vicepresidenta y esto vuelve a poner interesante, porque los vínculos de la expresidenta argentina con el presidente Nicolás Maduro Moro de Venezuela ha sido muy afín, muy cercanos, y esto podría de nuevo retomar las relaciones entre los argentinos y los venezolanos. Bueno, marchas de los partidos políticos el fin de semana. El Partido Nacional salió a marchar desde el día martes, marchó el miércoles, marchó el jueves y marchó el sábado. 4 días consecutivos de marchas. Mientras tanto, ahí vemos imágenes de lo que sucedió con la marcha del Partido Nacional de Honduras. Vean ustedes, y a mucha gente no le gusta lo que vamos a decir, pero como periodistas estamos obligados a hacerlo. Vea usted y haga comparaciones, ¿verdad? Si son o no masivas estas marchas, ¿verdad? Si son pagadas o no son pagadas, si son motivadas o no son motivadas, si son visitadas o concurridas por empleados públicos o no. Pero el tema es si son o no marchas masivas. Esto pasó en la marcha del Partido Nacional. También el Partido Libertad y Refundación, encabezada por el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, también salió a las calles. Parece que el presidente Zelaya ya se recuperó de su dolor en la cadera, porque estaba bailando literalmente subido en un automóvil, junto a su hija La Pichu, bailando punta, subido en un automóvil. Haga usted sus valoraciones, vea usted ambas marchas. La marcha del Partido Nacional, y ahora está midiendo fuerza, la marcha del Partido Libertad y Refundación, que también
fue masiva. Ambas marchas están muy concurridas. Están midiendo un pulso político. Es una marcha de compadre hablado. Trasciende que mañana se reanudan las sesiones en el Congreso y que ya hay pláticas adelantadas. También con mis invitados voy a hablar de esos temas. Y cierro rápidamente. Ha fallecido el jugador hondureño, el Peri Martínez. Terrible esto que ha pasado con el Peri Martínez, de un paro cardíaco. Sigo sin entender cómo es que a un muchacho que hace ejercicios, que come saludable, que toma mucha agua, también puede darle un paro cardíaco. Los médicos deben de explicarnos qué está pasando realmente y qué es lo que puede llegar a originar un paro cardíaco en un ciudadano que se cuida muchísimo. Porque usted dice, bueno, a los que no se cuidan, pues le dio paro porque estaba bastante subido de peso. Pero los que se mantienen, los que hacen ejercicio, y el Peri Martínez era un atleta nacional y que lamentablemente ha fallecido. Expresamos nuestras muestras de solidaridad al fútbol hondureño, a su familia y a los equipos donde ha jugado, donde participó este gran jugador nacional, el Peri Martínez. Cierro invitándolos para que se afilien a la mejor cooperativa de Honduras, a la COACEL. Si usted no se ha afiliado y es maestro, afíliese a la COACEL. En la COACEL ya está disponible la app para los premios constantes que se dan en la COACEL, para las promociones, y este fin de semana se realizó una estupenda maratón en la que participaron miles de personas en la COACEL. Presento a mis invitados esta mañana, periodistas. Vamos a analizar la realidad nacional, atentados contra los periodistas en las últimas horas, en los últimos días, situaciones terribles que está pasando el gremio periodístico. Nos están irrespetando muchos, y por eso hemos querido hacer este foro para hablar justamente de ese respeto que tenemos que retomar el gremio periodístico. Rodolfo Montalbán Toscano, bienvenido, ¿qué tal está? Buenos días, Juan Carlos, bienvenido. Un placer saludarlo a usted y a la teleaudiencia de Canal 6, como también saludar a la familia Nodarse. Muchas gracias. Mario Valentín Sánchez, bienvenido Mario. Buenos días, gracias por la invitación y aquí listos para, con este hombre de muchas batallas y con el presidente del Colegio de Periodistas, abordar este tema. Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, bienvenido. ¿Qué tal está, Dago? Muchas gracias, Juan Carlos, y saludar a los compañeros Rodolfo y a Mario, colegas de muchos años. Gracias por la invitación. Bueno, primero quisiera que ambos me hicieran una valoración de lo último que está sucediendo con esta visita de la señora Nancy Pelosi. ¿Qué lectura han hecho ustedes desde la óptica periodística de esta trascendental visita a nuestro país? Rodolfo. Bueno, mira, aquí hay varios temas y varios aristas que hay que aclararle a la población hondureña, porque hoy nos estamos dejando influenciar demasiado por las redes sociales sin tener ninguna garantía de que lo que sale en las redes sociales tiene un alto grado de responsabilidad, como lo que tenemos hoy aquí, frente a las cámaras de Canal 6. Ya lo que podamos decir nosotros aquí es una responsabilidad nuestra. Y te diría que la ley de protocolo diplomática, aprobada en 1950, si no estoy equivocado, y Mario es más estadista en esas fechas, me puede desengañar, en el artículo 88 de la Ley de Asuntos Diplomáticos, establece que el presidente de la República puede o no puede recibir a la gente que venga. ¿Por qué? Porque el presidente está obligado a recibir a un jefe de Estado o a otro presidente, según la ley diplomática. En este tipo de reuniones, a quien le corresponde recibir en la delegación es al canciller de la República. Y yo creo que ahí lo hicieron bien. Ahora, se manejan muchas cosas, porque se dice, bueno, ¿y por qué no estuvo el presidente? ¿Tuvo miedo de enfrentarse a Pelosi o tuvo miedo de enfrentarse a Norma Torres? Se derivan ese tipo de cosas. Yo creo que aquí lo que hay que ver es el rango diplomático y la característica que traía la misión de parlamentarios estadounidenses. Mario Valentín, sus valoraciones en relación a esto, que es un tema de país. Bueno, yo creo que es interesante que estas personalidades vengan a nuestros países. Honduras, a raíz de las masivas migraciones de hondureños, las caravanas que le llaman, ha salido pues a la palestra y ha ocupado las primeras páginas de los periódicos más importantes de América Latina y de Estados Unidos. Entonces yo creo que ellos vinieron aquí
Y yo desde que salió el primer cable y la comunicación de la embajada americana no decían que venía a visitar al presidente, venía a visitar a Honduras. Y yo entiendo por lo que dijeron ellos, de que ellos querían escuchar a las otras voces, las voces no oficiales sobre lo que pasa en el país, interesadas en conocer el tema migratorio, en conocer el tema de los derechos humanos y otros temas muy específicos, como el de Berta Cáceres. Entonces yo creo que a eso, que si se reunió con el presidente o no se reunió con el presidente, ellos mismos tienen la respuesta. Y no creo que es lo trascendente. Lo trascendente sería de que no olvidemos de que esta señora presidenta de esta Cámara, del Congreso o del Senado de Estados Unidos, es tercera persona en importancia política en el país, en Estados Unidos, y ellos son opositores, ¿verdad? Eso está claro, opositores a las políticas migratorias del presidente Trump. Entonces ellos quieren recabar información de quienes no están alineados con el presidente Trump. Entonces yo creo que si en ese sentido ellos se llevaron la información correcta, escucharon, ellos van a formar sus juicios, y siempre es importante para Honduras, pues sobre todo porque Honduras pasa a ser un país que está en disputas y pasa a ser un país, el tercer país seguro en Centroamérica, recordamos México y Guatemala, ya están. Entonces, eso requiere precisamente para Estados Unidos y para los países, mejor dicho, para estos grupos que están en la disputa del poder en Estados Unidos, es importante lo que piensen los hondureños y lo que se va a decidir sobre Honduras. Señor presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, ¿cuáles son sus valoraciones en relación a esta visita? ¿Se reunió con ustedes a propósito, le pregunto? No se reunió con nosotros. Llama la atención de que la visita de Nancy Pelosi se da en un contexto bastante complejo, mucha conflictividad social en Centroamérica, particularmente en los países del Triángulo Norte y básicamente Honduras y Guatemala. Básicamente la comitiva, una comitiva bipartidista, sin embargo la mayoría eran legisladores demócratas. De hecho, Pelosi es demócrata y es una de las principales opositoras del presidente Donald Trump. Estaba ahí un legislador muy influyente que es el presidente de la Comisión o del Comité de Relaciones Exteriores, el legislador Eliot Engel, que es muy influyente en Estados Unidos. Igualmente Norma Torres, que ha sido una crítica muy fuerte de los gobiernos de Guatemala y de Honduras, particularmente en el tema de corrupción y con estas últimas denuncias relacionadas con narcotráfico que vincula al expresidente y al actual presidente de la República. Entonces se da bajo ese contexto y igualmente bajo un contexto también de fuertes presiones de Estados Unidos contra los países del Triángulo Norte para que contribuyan a reducir la migración hacia los Estados Unidos. De hecho, ha habido amenazas. En marzo pasado, el 31 de marzo pasado, Donald Trump retiró la ayuda que venía dando a Honduras, particularmente la ayuda externa que daba El Salvador, Honduras, a través del Plan Alianza para la Prosperidad, más o menos 500 millones de lempiras, que decidió trasladarlo al gobierno de Juan Guaidó en Venezuela. Entonces creo que la visita es importante porque viene o permite que los legisladores tengan una visión muy particular de lo que está ocurriendo en Centroamérica, particularmente en Guatemala y Honduras, que son aliados importantes de Estados Unidos en la región, y permita también revisar el nivel o la situación de la ayuda que se ha estado dando a los países del Triángulo Norte, tomando en cuenta de que justamente esa ayuda iba destinada a fortalecer la institucionalidad, a combatir la corrupción, a fortalecer las instituciones policiales, a reducir la presencia de los militares en las calles también, que era una de las condiciones que se había puesto a Honduras, y lastimosamente se quitó esa ayuda, y esa ayuda es la que, dirigida básicamente a esos programas, la generación de empleo, que son los problemas más fuertes que aquejan a la sociedad centroamericana y que generan esa masiva migración a Estados Unidos. Entonces creo que la visita es importante, creo que va a dar sus frutos, ojalá esto contribuya a que Estados Unidos pueda mantener la ayuda
a los países del Triángulo Norte, y con ello contribuía también a reducir ese nivel o ese flujo enorme de personas hacia Estados Unidos. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, los periodistas en los últimos días hemos estado siendo, y voy a usar un término fuerte, avasallados, agredidos, irrespetados por un sector policial, militar por un lado, por los manifestantes por otro lado, y por gente que expresa opiniones también en los medios en contra de los periodistas, como si los periodistas fuésemos los culpables de lo que está pasando ahora mismo en el país. ¿Qué análisis pudiésemos hacer con ustedes que están curtidos en esta actividad noble de la comunicación? ¿Qué pudiésemos contarle al pueblo hondureño y qué llamado pudiésemos hacerle a las autoridades, a los que rectoran y dirigen este país, organizaciones e instituciones, para que se dé el trato que se merece el gremio periodístico? Voy a hacer una brevísima pausa y entro a profundidad para que analicemos ese tema con mis invitados esta mañana aquí en el Foro del 6. Regreso rápidamente. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 9696-0007. La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional. 9696-0007. Noticias Noti 6. Cobertura a las 24 horas. Nuestra tierra nos brinda todo lo que necesitamos para vivir sin pedir nada a cambio. Lo único que debemos hacer es cuidarla y protegerla. Cuidemos la tierra. Ese es un aporte de CBC Canal 6 Internacional. Porque tus denuncias deben ser escuchadas y deben ser tomadas con seriedad. Llámanos, envíanos tus videos o escríbenos por WhatsApp 9696-0007. Yo les voy a decir algo, y esto es bastante duro. Y a mí me gusta que aquí esté el presidente del Colegio de Periodistas para que después pueda dar una amplia explicación sobre lo que pasa. Porque desgraciadamente la carrera del periodismo ha sido prostituida en Honduras. Ha sido prostituida en Honduras porque nosotros, como periodistas, no hemos podido plantear la exigencia de la ley. Imagínate que la Constitución de la República, aunque a muchos no les gusta, pero se defienden a través de la Constitución, especialmente los que se oponen a la Constitución. En el artículo 177 de la Constitución de la República se establece la colegiación profesional obligatoria. La ley reglamentará su organización y funcionamiento. Óiganme bien, la colegiación obligatoria. Si usted no presenta su carnet de procurador que otorga el Colegio de Abogados, por decirles una cosa, no puede representar a nadie en un juicio, no puede ser defensor ni acusador de nadie. Si usted no tiene el título ni presenta el carnet que otorga el Colegio Médico, usted no puede recetar medicinas, no puede operar a nadie, aunque hoy proliferan también los charlatanes en venta de medicinas naturales. Pero eso es otra cuestión que tiene que exigirse en Honduras, el respeto al artículo 177 que manda la colegiación obligatoria. Hoy, y en esto, también lo vamos a decir aquí, tienen mucha responsabilidad los propietarios de los medios de comunicación. A cualquiera le entregan un micrófono, a cualquiera le entregan un carnet para que diga que es periodista de un medio de comunicación. Entonces, ahí es donde se está dando la situación, en primer lugar, de la división que puede haber en el gremio periodístico. Y la agresión no solamente viene de un sector, no solamente viene del sector gubernamental, si lo podemos llamar así, porque los aparatos de seguridad del Estado son del Estado, pero también la agresión viene del otro sector, porque aquí el periodista, si enchuta gana,
y si vuelve a enchutar, pierde. ¿Y por qué digo esto? Porque si aquí damos una opinión, nosotros como periodistas, a favor de un sector y criticamos al otro sector, ¿quién es lo primero que dice? La gente de oposición especialmente. Periodista tarifado, medio vendido. Y no es cierto. El periodista como reportero anda en la calle ejerciendo una función profesional, primero. Segundo, una función laboral. Laboral. Es un trabajador más que anda dando a conocer lo que pasa en el lugar de los hechos, orientando a la población. Ese es el papel nuestro. El papel nuestro como periodista es informar, educar y orientar a la población. En muchos medios de comunicación y en muchos compañeros no se cumplen esas tres frases, pero es problema de cada quien. Por eso se dice que cada cabeza es un mundo y cada quien piensa como cree que es mejor. Pero yo digo, si aquí hubiera respeto a la ley, y muchos dirán, sí, pero es que no se respeta desde la reelección de Juan Orlando, esos son otros 100 pesos, esos son otros 100 lempiras. Hablemos de la ley profesional. La ley profesional se tiene que respetar. Y con hacer respetar la ley, no vayan a confundir que es que queremos atentar contra la libertad de expresión. Porque una cosa es la libertad de expresión que se tiene para decir lo que uno piensa, para expresar lo que uno cree que es correcto, y otra cosa es el ejercicio profesional. Son cosas muy diferentes. La libertad de expresión es una cosa y el ejercicio profesional otra. Entonces, aquí si nosotros vemos compañeros agredidos por un sector y compañeros agredidos por otro sector. Lamentable, porque desgraciadamente los que agreden no dan la cara, fíjate. Por ambos lados. Si ustedes ven, la policía anda cubierta su cara. Hay un grupo de protestantes que anda cubierta su cara. Entonces, ¿cuál es el valor moral que se tiene para hacer una exigencia social en Honduras cuando te cubrís la cara? Aquí también creemos que... ¿Ya debe penalizarse eso, Rodolfo, como lo propone el abogado Osvaldo Ramos Soto? En eso no estoy de acuerdo. Yo en eso, te lo digo honestamente, que no estoy de acuerdo en que se penalicen las cosas. Porque cuando vos ya creas leyes de penalización, estás creando confrontación. Y estás queriendo marginar un sector, como se ha hecho aquí. Aquí, desgraciadamente, nos enseñan a hacer divisiones entre nosotros mismos, los sectores. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí no puede suceder un hecho criminal, porque ya señalan que son los jóvenes, que no tienen orientación social, y que aquí los hemos señalado y les hemos puesto hasta apodos a esos jóvenes. Hemos puesto apodos. Y todo lo malo que sucede en Honduras son los jóvenes. Eso está como lo que tú dijiste, todo lo que sucede malo en Honduras es culpa de los periodistas. No es cierto, no es cierto. Nosotros únicamente estamos cumpliendo una función social como la cumple cualquier trabajador en cualquier industria, en cualquier rama comercial o rama profesional. Y hacia eso vamos. Y yo te reitero, ha habido agresiones de los dos sectores. Aquí no solamente un sector. Y desdichadamente, esos sectores que nos agreden a los periodistas siempre nos buscan porque saben que somos los que los ponemos en la palestra pública, los ponemos ante la opinión pública para que la población se haga una idea de ellos. ¿Quiénes venden a los políticos publicitariamente sin necesidad de pagar anuncios? ¿Quiénes los venden? Nosotros los periodistas. ¿A cuántos políticos no hemos hecho grandes aquí en Honduras nosotros los periodistas cuando los entrevistamos? Y hoy les damos también un calificativo que no sé si se lo merecen o no. Les ponemos conocedores de la realidad nacional, analistas. ¿Y analistas de qué? Fíjate que aquí hay gente que te habla de economía y nunca ha manejado una chiclera siquiera. Mario Valentín. Bueno, yo creo que la violencia en el país, que también de la cual somos víctimas los periodistas, algunos en el ejercicio legal de la profesión, otros que no, pero que también están amparados en algunos convenios y en algunas declaraciones, como la misma Declaración de los Derechos Humanos, que dice que la libertad de informar y de ser informado es universal y debe ser respetada. Entonces, en ese marco yo creo de que el
tema de la violencia contra los periodistas ha ido incrementándose precisamente por la falta de abordar de una forma seria por los mismos periodistas, por los gremios periodísticos, pero también por la sociedad. Aquí hace poco publicó el Heraldo una lista de 37 periodistas los asesinados del 2003 al 2014. Asesinados. Sí. Asesinados. Y me informaba Dago, ¿verdad?, que hay 54 periodistas en protección, ¿verdad, Dago? por el ejercicio periodístico. Pues en el ejercicio periodístico. De Germán Rivas, por lo menos, encabezaba la lista esa, y Erling Espinal, el último, de los 37. De esos 37 asesinatos, ¿verdad?, solo 4 casos están supuestamente bien investigados y esclarecidos quiénes fueron los autores de los crímenes, pero prácticamente el 90%, que es más o menos la misma estadística de impunidad que hay en la criminalidad de los casos que se denuncian en los tribunales, son investigados y tienen una solución. Quiere decir de que no solo esos grupos más vulnerables de la sociedad quedan en impunidad, sino también que los mismos periodistas, hay muchos casos, han quedado en impunidad hasta ahora. Y las mismas investigaciones no satisfacen del todo al gremio ni a los familiares de las víctimas. Entonces yo creo que eso es una cosa de que la sociedad hondureña ha sido ya señalada, ha sido reclamada, y quien es el responsable, sea quien esté en el gobierno, el responsable de garantizar la seguridad de toda la sociedad es el Estado. Y hay órganos encargados, responsables más directamente de eso. Entonces, ¿por qué se ha vuelto más peligroso y los periodistas trabajamos, como dicen, bajo amenaza ahora? Asediados. Por la conflictividad que hay en la sociedad, por la inserción o la irrupción de otro tipo de organizaciones que antes no se veían en la sociedad hondureña, el crimen organizado, el narcotráfico, bueno, el crimen organizado en general, son las mafias que le llaman en otros lados. Eso significa de que también hay otro poder oculto, ¿verdad?, que también le molesta y que de repente puede considerar que la actividad de los periodistas o de un periodista X, ¿verdad?, hay que pararla. Y ellos tienen mecanismos, tienen formas de cómo hacerlo y llegan al grado incluso de asesinarlo. Lo último que yo creo que también es necesario recalcar es que dentro del Estado, los organismos y en específico la policía y los militares, que son los que salen a la calle, pues son los que se encargan de dar la seguridad o por lo menos resguardar el orden supuestamente en las manifestaciones. En ese marco también ahí los periodistas son agredidos. Y la última es la cosa que le pasó al camarógrafo de un canal, Canal 11, sí. Del Canal 11. Entonces yo creo que en ese marco, ¿verdad?, hay algunas cosas que deben de ser esclarecidas por el gremio, por la sociedad, por los organismos encargados de investigar este tipo de delitos que pueden ser que sean violatorios de los derechos humanos, no solo de los violatorios de la ley de emisión del pensamiento, sino que ese otro tipo de leyes. Entonces, para concluir, mire, la actitud que tiene el Estado y los organismos, en este caso de seguridad, no es la correcta, y ahí debemos también nosotros señalar. Cuando un policía le pega así, sabiendo que lo están filmando, agrede a un periodista, agrede a los demás que no están directamente como dicen, en el conflicto, de esa manera uno se pregunta, ¿qué no haría ese policía contra esa persona si no lo estuvieran filmando? Si no estuvieran otras personas ahí, a saber hasta dónde podría llegar. Y yo creo que entonces la policía, en este caso a mí no me gustó la actitud, porque la actitud es inmediatamente. Yo creo que conocemos nosotros el nombre y la cara del periodista agredido, pero yo no vi la cara del policía, ni el nombre. Lo que tenía que hacer este señor
es fulano de tal, él no estaba, las órdenes no eran esas las que se le dio. ¿Y usted está de acuerdo entonces, sí, lo que propone el abogado Osvaldo Ramos Soto, que se penalice a los que andan con la cara cubierta en las marchas? A todos, policías y nadie debe andar encubierto. Para todo mundo. Todo el mundo. Parejo. Sí. Muy bien. Dagoberto, señor presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, ¿cuáles son las valoraciones del colegio en relación a esto? Bueno, tiene mucho que ver con el asunto de la conflictividad social que hay en el país, mucha polarización. Dentro de ese ámbito, pues los periodistas caemos porque nuestro papel es justamente informar, pero alguna gente interpreta de que los periodistas no informamos de manera correcta, de manera imparcial, sino que nos parcializamos, o bien con el gobierno o bien con los sectores que están en la calle. De oposición. Sin embargo, el papel del periodista debe ser un papel muy ponderado, imparcial, objetivo, riguroso en el tratamiento de la noticia. Y yo creo que el periodista no debe ser ni un activista ni un militante político e ideológico. Lastimosamente muchos periodistas han caído en ese papel, en la mera militancia política. Y en alguna medida eso desnaturaliza el papel del periodista, desnaturaliza la labor, el ejercicio periodístico. Yo digo que el periodista debe ser muy imparcial, debe asumir un papel muy neutral en este tipo de situaciones, ni con uno ni con otro sector, sino tratar de informar de manera muy objetiva, muy imparcial, para que la gente pueda hacerse sus valoraciones y en función de la información que le demos, suficientemente contrastada, imparcial, la gente pueda tomar sus propias decisiones. Realmente ese es el valor, ese es el papel del periodista. Javier Darío Restrepo decía que el periodismo en Latinoamérica está pasando por una crisis muy grande, no solo en Honduras, sino también en toda Latinoamérica. Porque ocurre que después de ser una de las instituciones más creíbles, el periodismo, y ocupaba los primeros lugares en credibilidad de las diferentes sociedades en Latinoamérica, la credibilidad de la prensa ha caído increíblemente. Y en Honduras particularmente ha sido... ¿Esto a qué se debe, Dago? Pues esto en alguna medida tiene que ver justamente con lo que yo le decía al inicio. Que el periodista asume... Partidarizados los periodistas. Asumen papeles o se parcializan o bien con el gobierno o bien con otros sectores ideológicamente políticos. Entonces, es cuando el ejercicio de la profesión se desnaturaliza. Porque, insisto, el papel del periodista es informar de manera imparcial, con rigurosidad, de manera que la gente pueda tener la información correcta, contrastada, y que con base a esa información pueda tomar decisiones. Pero cuando la gente ve que una información es sesgada, es parcial, entonces la gente deja de creer en los medios y deja de creer en el periodismo. Insisto, esa es una crisis que no solo está pasando la prensa aquí en Honduras, sino en todos los países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el mayor capital de un periodista es su credibilidad. Y cuando un periodista pierde su credibilidad o un medio pierde su credibilidad, lo pierde todo. Pierde esa imagen o pierde esa confianza ante las audiencias. Entonces, y aquí, como está polarizado el país, hay gente que quiere que el periodista esté a favor de tal sector. Solo hable de ese tema. Solo hable de ese tema. Ya cuando lleva a la oposición, entonces ya es malo. Entonces, si el periodista está a favor de las protestas y la destrucción en las calles, no, es un buen periodista. Correcto. El periodista es fabuloso. Sí. Y cuando el periodista se parcializa con el lado del gobierno, pues un tarifado, un cincuentero. O sea, el periodista realmente está en una posición bien compleja, ¿Es ingrato bien entonces difícil. el trato para el periodista en este momento, diría usted? Pues yo creo que el periodista debe ganarse ese espacio y debe ganarse esa credibilidad. Y yo creo que ahí debe asumir un papel muy imparcial, ni con un sector ni con el otro sector, sino que debe de informar de manera, insisto, de manera imparcial y objetiva, de manera que la gente
entienda que el papel del periodista, ese papel o ese periodista asume una posición neutral frente a lo que está ocurriendo. Es lo que ha ocurrido con el Colegio de Periodistas. Ha insistido de que el Colegio de Periodistas esté en la calle en este momento, cuando ese no es nuestro papel. Nuestro papel y lo que nos señala la ley es defender los intereses del gremio, defender la libertad de expresión, pero no es nuestro papel estar metidos en situaciones políticas, o asumiendo posiciones políticas sobre determinado sector. Mire, yo le voy a comentar algo, que esto yo nunca lo he dicho, pero cuando la situación de las elecciones en el país, alguien del gobierno me llamó y me dijo que si nosotros podíamos como colegio ir al Tribunal Supremo Electoral a pedir que se agilizaran los resultados. Le dije, yo no puedo hacer eso como presidente del Colegio de Periodistas, ni puedo ir en representación de mi gremio a hacer esa situación, porque es una posición netamente política, una situación eminentemente política. ¿Quién lo llamó, Dago? Y eso no lo voy a decir, pero eso desnaturaliza. ¿Político conocido? Es ¿Ocupa un cargo importante en este momento o es diputado? Funcionario. Un alto funcionario. Pero lo importante acá... ¿Y usted lo sintió como una presión, como un chantaje o como qué? No, ellos pensaron que el colegio iba a ir y asumir, como lo hizo en su momento el Colegio de Abogados, porque el Colegio de Abogados fue a eso, a pedir que se agilizaran la votación. Seguramente ese mismo hizo la llamada al presidente del Colegio de Abogados. Por supuesto, por supuesto. Entonces pidieron que hiciéramos lo mismo y yo les dije, definitivamente no puedo hacer eso, lo siento, el Colegio de Periodistas no se va a prestar para esa situación. Igualmente, gente que ha querido que el Colegio de Periodistas esté en este momento en las calles acompañando a un montón de gente que está pidiendo la destitución del presidente. Muy bien, déjeme hacer una pausa. Ustedes saben cómo es esto, ¿verdad? De los medios, y ya estoy obligado a hacer una pausa, pero quiero que me cuenten también, Dago, Rodolfo y Mario, en relación a esa presión política que recibe el periodista, a que no te doy un contrato si no te alineas. A que voy a llamar al fulano para que no te dé publicidad. Y eso está sucediendo, aún hoy día. El que no se acomoda, entonces lo marginan. Bueno, voy a la pausa rápidamente, regreso aquí en el Foro de 6 con 3 periodistas hondureños destacados que están acompañándome esta mañana. Hoy nuestro sistema de salud avanza con instalaciones. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 9696-0007. La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional. 9696-0007. Noticias Noti 6. Cobertura a las 24 horas. Nuestra tierra nos brinda todo lo que necesitamos para vivir sin pedir nada a cambio. Lo único que debemos hacer es cuidarla y protegerla. Cuidemos la tierra. Ese es un aporte de CBC Canal 6 Internacional. Porque tus denuncias deben ser escuchadas y deben ser tomadas con seriedad. Llámanos, envíanos tus videos o escríbenos por WhatsApp 9696-0007. En nuestro nuevo formato, estamos preparados para darle el mayor interés a tus denuncias. Línea caliente de Canal 6, donde tus denuncias sí se escuchan. Todos los sábados a las 11:30 de la mañana por Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. Denuncias 9696-0007. Videos 9696-0007. Noticias de tu comunidad 9696-0007. Tu WhatsApp de Canal 6 9696-0007. El dengue es una realidad que mata. Elimina los criaderos del zancudo. Mantén limpia tu casa.
tu colonia, tu entorno. No más muertes por dengue. Bueno, Dago, quiero consultarle y que también podamos comentar con Rodolfo y con Mario en relación a la elección de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública que va a elegir el Congreso, se supone, esta semana. El Colegio de Periodistas va a hacer una propuesta para que un periodista integre este Instituto de Acceso a la Información Pública. Formalmente no lo hemos hecho, sí mencionamos en algún momento de que apoyábamos a Ivonne Ardón, que ella es una de las candidatas, además es una persona muy calificada en el tema de la ley de acceso a la información pública. Y de hecho Ivonne pasó con las mejores calificaciones en el proceso de selección y igualmente de escogencia de los candidatos al Instituto de Acceso a la Información Pública, de modo que es una persona con las calificaciones como para ocupar un cargo dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública. Creemos que ella debería ser una de las candidatas que pueda ser tomada en cuenta e incluso en algún momento hablamos con el jefe de bancada del Partido Liberal para conocer cuál era el apoyo que se estaba dando a Ivonne Ardón, igualmente con otros jefes de bancada. De modo que nosotros, en este caso particular, si creemos que deben elegirse nuevos comisionados al Instituto de Acceso a la Información Pública. Es decir, que los que están ya cumplieron su papel, deben de salir. De hecho, ellos debieron ser electos desde agosto del año pasado y no fueron electos desde agosto. Ya más de un año de estar... O sea, de estar, aunque la ley permite que cuando no hay una elección, el que está en función la vacante, pueda continuar. Sí. Sin embargo, ellos ya no deben de continuar al frente del Instituto de Acceso a la Información Pública y debe elegirse los 3 nuevos comisionados. Creemos que, insistimos que Ivonne reúne todos los requisitos para ser una de las comisionadas, además de que los periodistas son los que más uso hacen de la ley de acceso a la información pública y son, por consiguiente, creemos que debe haber un periodista dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública. Les consulto a los 3 porque quiero aprovechar al máximo el poco tiempo que me queda de foro. ¿Sienten ustedes como periodistas protección, seguridad en el ejercicio de esta carrera hoy día? No. Hoy cualquiera nos amenaza, nos intimida. Incluso la intimidación va hasta con el manejo de la publicidad que se otorga en ciertas instituciones y incluso hasta en el mismo sector empresarial. ¿Por qué? Si cuestionas al empresario que no paga el salario mínimo, que no paga el 14º mes, que no paga el aguinaldo, que tratan inhumanamente al trabajador, ese empresario quita la publicidad del medio de comunicación y luego te hace mala campaña con los mismos empresarios para que ni siquiera te reciban. Esa es intimidación y esa es amenaza. ¿A qué? A que desaparezcan los programas de crítica y de contenido social. Entonces, no tenemos seguridad. La protección laboral hay que irla a pelear a los tribunales de justicia. Muchos dueños, incluso de los mismos medios de comunicación, no les gusta reconocer los derechos sociales a los trabajadores. El periodista, aparte de tener la protección del colegio, o la protección de la Asociación de Prensa Hondureña APH, también tiene la protección del Código del Trabajo, que es al que más recurre el periodista cuando es despedido, porque los propietarios de los medios de comunicación no quieren respetar, porque hoy la mayoría de medios de comunicación
ni le pagan al periodista. Lo que le dicen es, mira, aquí está el carnet, como quien dice, aquí te está AK-47, anda, mira si asaltás o no asaltás, con el carnet. Y esa es una realidad que se está viviendo en Honduras. Anda, rebuscátele. Anda, rebúscate a la calle. Y hoy se lo decimos. Podemos comentar. Te doy 3,000 Mario. Y el resto lo haces vos. Con el sí, complementate ahí con tu fuente, Mario. No, es que pareciera de que es un acuerdo tácito, ¿verdad? No es posible que los medios de comunicación, los dueños, pues, trabajen. Pero también el Estado hace su labor en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, creo que fue hace 6 años, 8 años, se tomó una decisión en todas las instituciones del Estado. Hay un articulito así publicado en el diario oficial La Gaceta, de que todas las oficinas de relaciones públicas de las instituciones del Estado, todo el presupuesto iba a ser centralizado a la presidencial, manejado por la presidencial. En casa de gobierno. En casa de gobierno. Que había una persona encargada ahí, existe, que es la que maneja, es la que decide. Que es la ministra de Comunicaciones, en todo caso. Correcto. Pero no es ella, es otro. Entonces desaparecieron las oficinas de las instituciones del Estado, que antes cada institución tenía su presupuesto para dedicarla para ayudar a los periodistas, digamos. La oficina de relaciones públicas. Porque el trabajo del periodista es vender publicidad también, ¿no? Entonces, hay periodistas que no todos trabajan en los noticieros, en las empresas, entonces tienen sus programas independientes. Entonces, eso dejó de ser una fuente de entretenimiento. Y por otro lado, yo creo de que ahí cada periodista debe tener su carácter, su personalidad, y ahí dependerá de cada periodista cómo ejerce su labor. Aunque aguante hambre, Mario. Hay que socarse la faja. Yo creo que son privilegiados los periodistas muchos dentro creen que de la los periodistas profesión somos, llegan a tener muchos periodistas creen que mucha gente cree que los periodistas somos millonarios porque entrevistamos a tanta gente poderosa y que estén en grandes estados, dice, me imagino que eso te alinea. La gente quiere decir que lo apoya financieramente. No es así, ¿verdad? No es así. Dago, rápidamente, porque me queda poco tiempo de foro, por favor, su valoración en cuanto a esto. Yo particularmente estoy en contra de que se les pague a los periodistas. O sea, no es correcto. Eso le resta independencia, le resta credibilidad a un periodista. No debería de recibir un pago de parte del gobierno ni de ninguna institución más que del medio donde labora. Del medio donde labora. Pero aquí es donde es importante que los dueños de medios de comunicación entiendan que un periodista mal pagado es un periodista que está expuesto a la corrupción. Entonces, si un periodista está bien pagado, tiene un salario justo, un salario que le ayuda para vivir, creo que ese periodista se ve menos tentado a poder recibir dinero del gobierno y poder limitar el tipo de información que da. Yo particularmente estoy en contra de eso, creo que no debe de pagársele a los periodistas, pero esa es una decisión bien particular que va relacionada con la ética, que va relacionado con la formación. Sí entiendo que hay periodistas que tienen espacios informativos y que pagan un espacio informativo o pagan un espacio para poder hacer su trabajo y tienen en alguna medida patrocinadores. Eso en alguna medida pues es aceptable en el sentido de que el periodista venda publicidad para el periodista, para el espacio. En el caso de un periodista que tiene su espacio, que pueda vender, digamos, a una empresa, o sea, que el periodista sepa realmente quién o qué institución puede limitar también su trabajo, ¿verdad? O sea, y que si eso realmente le provoca un conflicto de intereses, lo mejor es no pautar con alguien que de repente venga y le quiera imponer la agenda y le diga, mire, esta es la agenda que usted debe seguir y esta es la agenda que usted debe de cumplir. No, es que el pago de publicidad no implica que alguien va a imponerle la agenda. Su criterio. O sea, lo mejor es decir, bueno, hasta aquí llego con usted, pues. Correcto. O sea, no voy a, si usted me va a imponer la agenda informativa, entonces mejor hasta aquí lleguemos. Pues entonces, Rodolfo. Creo que es eso. En esto era lo que yo le iba a decir a Dagoberto,
que el problema es que muchos confunden. Yo vendo el espacio publicitario. Pero no el criterio. Pero no estoy vendiendo ni mi pensamiento, ni mi criterio, ni mi forma de ser, el análisis de un hecho noticioso. Y aquí molesta tanto al sector empresarial, al sector político, no digamos al sector gubernamental. ¿Va? Si vos ya tocas algo en contra del sector gubernamental, inmediatamente no solamente te quitan la publicidad, hacen que el dueño del medio de comunicación te cancele el programa. No es broma, y hay que decirlo. Y que corra el periodista. Y que corra el periodista. Y eso lo hacen en los 3 niveles. Y antes, al que mayor temor se le tenía antes, era la misma institución castrense, ¿va? Que las Fuerzas Armadas ya perdieron ese protagonismo ante el manejo de los medios de comunicación. Pero aquí el sector económico, el sector político y el sector gubernamental siguen teniendo gran influencia en los medios de comunicación. Y eso es lo que está haciendo a veces que los periodistas nos creemos una propia barrera que fecunda en una división que no debería existir, porque el manejo periodístico debe tener, yo sigo insistiendo, 3 pilares: informar, educar y orientar. Mario, tengo un minuto de foro. Sí, solamente insistir en que las amenazas a los periodistas, la intimidación viene de los grupos de poder, entre los que quieren mantener el status quo, están interesados en que las cosas continúen así como están, que no haya cambios. La labor la responsabilidad del periodista, yo digo una cosa, y se la aprendí o la leí, creo que un conferencista francés o español, la responsabilidad del periodista es ser periodista. Punto. Entonces hay una definición ahí. Y entonces yo creo que en estos momentos, en situaciones como que en el contexto que nos toca hacer la labor, nosotros lo que tenemos, entre otras cosas, pero principalmente es hacer visible lo que se quiere ocultar, sacar, como deja la luz pública, lo que está oculto. Y hay una cuestión, en el momento, es decir, la inmediatez, así como se está en los medios de comunicación ahora con estos teléfonos, se puede transmitir en vivo, en ese momento la labor del periodista debe ser muy equilibrada, debe tener mucho control, pero fundamentalmente los desmanes, los excesos de la violencia utilizados por los organismos de seguridad en contra de los ciudadanos, independientemente de que estén protestando, que griten, porque yo digo que debe haber una regla entre los policías. Al policía usted, si está a 1 metro y le puede decir lo que quiera, como en Estados Unidos, dice. Siempre que no lo empuje, ¿verdad? O lo toque. Con tal que no lo toque, muy bien. Ya es. Mario, se me fue el tiempo. Dago, solo dígame rápidamente, ¿cuánto debería ser el sueldo justo de un periodista? Y cierro con usted. Bueno, el periodista actualmente gana el salario mínimo del periodista es 17.700 lempiras, un poco más de, creo que cerca de $700. Averiguando con los colegas de El Salvador y de Guatemala, ellos ganan mucho menos que eso. Eso no es justificación. Es decir, que tampoco. no estamos tan mal pagados. No estamos tan mal pagados porque el salario mínimo del periodista, por ejemplo, en El Salvador entra entre $300, $350, sí. Y similar en Guatemala. Claro, va por escalas en función claro, del costo de la vida también. Y de la experiencia que tiene el periodista, es. O sea, gana más. ¿Verdad? Dago, le agradezco que me haya acompañado. Gracias. Presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Mario Valentín Sánchez, un honor, un decano del periodismo en Honduras. Don Rodolfo Montalbán Toscano, gracias por acompañarme, gracias a ustedes por esa sintonía. Es un gusto siempre compartir con ustedes y es un honor poder transmitir el foro.